Sí, espero que se hayan disfrutado esta práctica de esta mañana y que hoy, pues con esa calma de pronto, con esa claridad, de pronto fruto de la práctica, vamos como a compartir ahorita la palabra en función de los temas que nos convocan esta mañana. Habíamos quedado, pues, la semana pasada hablando un poco del segundo capítulo de la Bhagavad Gita que se titula Samkhya Yoga. Y bueno, abordamos un poco pues, lo que pasa dentro de lo que sucede como en este momento del diálogo en el que están Arjuna y Krishna. Quedamos como de hoy centrarnos sobre algunos aspectos, ¿cierto? Centrarnos en función de como que lo que les había propuesto era primero eh, lo que se entiende por el ser, ¿cierto? Uno de los argumentos que se propone o que propone Don Krishna es como explicarle un conocimiento, una opción de conocimiento que hay en la India antigua, que es lo que se llama el Samkhya, que da el nombre del capítulo, y pues ahí lo que explica es qué es el ser, ¿cierto? Explica varios atributos del ser. Eh, Luego hablan en función del yoga, ¿cierto? De qué es el yoga. Entonces dice, bueno, hay un conocimiento, una sabiduría del ser, y hay un método para alcanzarlo, y ese método es yoga, y describen entonces qué es yoga, y puede que esa definición de yoga que den ahí sea un tanto diferente a lo que entendemos por yoga hoy en día. Y pues también les propuse que abordáramos como una de las preguntas que hace Arjuna al final y dice, bueno, pero aquellos que practican ese yoga del que hablas, aquellos que han alcanzado ese conocimiento del ser del que hablas, pues cómo se reconocen, ¿cierto? ¿Qué características, qué atributos tienen? Y Don Krishna hace como una lista de esos atributos, de esas características. Entonces, bueno, quisiera como pues, invitarlos ahora que hablemos un poco sobre ello, sobre esos tres puntos que encontraron allí, cómo pues, podemos nutrir ahí la conversación. Saben que, pues, que es un espacio abierto para dialogar, que si sienten que quieren hablar y compartir algo, son bienvenidas, son bienvenidos siempre. Si sienten que quieren callar y simplemente escuchar, también es bienvenido. Eso es un espacio de retroalimentación grupal. Así que bueno, les escucho, o nos escuchamos más bien. Pueden abrir el micrófono, o proponer levantar la mano, poner en el chat como, bueno, yo tengo una pregunta, o yo quiero esto, o yo no entendí esto, o yo quiero aportar sobre esto, así como les nazca. Bueno, pues ya no sabría entonces qué más hacer al respecto si no dicen nada. Eh, Eso quiere decir que todo está muy claro. Bueno, Marta se animó, rompió el lastre de la inercia alemana. Bueno, buenos días. Era que quería esperar porque pues mi aporte está como más en la tercera pregunta, pues en el tercer planteamiento que hiciste, entonces pues quería como mirar si alguien tenía de pronto comentarios sobre los otros dos aspectos. Gracias Esteban por la práctica. Me llama la atención la parte en la que Arjuna está curioso de saber cómo debe de ser un practicante o cómo, cuáles son las características de ese practicante o que esa persona que está establecida en el yoga. Entonces él empieza pues como a contar como sobre cómo debe de apartar los sentidos de los objetos. Se dice que una persona que tiene sabiduría estable la ha alcanzado completamente pues como a mantener controlados como sus deseos. Entonces empieza como a contar como varias cositas y no sé si eso se convierte como en lo que uno llamaría hacer como estereotipos.
porque en el caso particular pasa a veces de que uno, como buscador, en realidad uno no sabe a veces exactamente cómo tendría que ser o hacer, pero es muy gracioso porque quienes están al lado de uno sí saben cómo debería de ser o hacer quien se supone que está en un camino de búsqueda o de práctica. Entonces asumen que se supone que entonces tú no deberías discutir, no deberías enojarte, no deberías reclamar, no deberías. Entonces me quedé como pensando si a veces no se cae como justamente como en esos estereotipos, tanto el que está dando pues aquí Krishna como en sus respuestas, o como lo que encuentra uno en la vida práctica. Entonces me gustaría como que nos aclararas un poquito como si eso hace parte en realidad de que es que uno tiene que responder a ciertos cánones o a ciertas expectativas para poder considerarse un buscador o un practicante de yoga. Gracias, Breve. Esteban. Gracias, Marta. Está buenísima esa pregunta. Vamos a ver qué más sale. Yo sé que acá hay mucha sabiduría en el grupo y acá seguro entre todos podemos hacer la respuesta. ¿Alguien se anima a contestar algo sobre ello? Decir, no sé, qué piensan de esos estereotipos o de esos atributos, qué tanto los hacemos, los somos o los fingimos, no sé. Eh, bien, alguien que quiera compartir algo. Bueno, como están tan callados, entonces yo voy a meter la cucharada. Eh, yo creo que al final esos son como, pues recordé como la utopía de Galeano, ¿cierto? Es como hacia allá debemos ir, pero no, o sea, es tal vez lo que nos jala, lo que hace eso, pero finalmente pues en la cotidianidad y en la vida uno está en ese va y bien, pues uno intenta ir allá, pero la vida uno se va devolviendo, pues yo creo que es parte de ese juego finalmente de tener un horizonte, pero no necesariamente tiene que ser que uno llegue hasta allá, pues que sea imperativo. Finalmente yo creo que lo hace a uno pues buscador, yo no sé si yogi, pues porque yo soy tal vez la de menos, pero es como el compromiso que tiene de encontrar, de estar con uno mismo, yo no sé, como, y de fundirse también con lo demás. Pues yo ya como que ni me doy palo, me he dado demasiado. Entonces, como que no, vamos, pues esto es un camino en el que uno va caminando, se sube, se baja, pero esa bajada también es parte de la subida. Entonces, bueno, creo que eso es lo que puedo aportar. Gracias, Claudia. Bueno, interesante. Bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les moviliza con esto? Que dejemos eso, pues es como el tercer componente. De pronto, si entendemos los otros dos antes, nos da un poco más de ayuda. Repasando, ¿cierto? Repasando como ese sentido del diálogo. Eh, pues vimos que pues, Don Arjuna estaba como todo triste y desilusionado y no quería pues, pelear. Y parte de lo que mencionaban la semana pasada todos ustedes era que decían, bueno, pero es que este man como lo convence, diciéndole que, pues, que en el fondo nadie se puede morir, ¿cierto? Y que en el fondo tampoco nadie puede matar a nadie. Entonces, digamos que ese sentido de qué es lo que no se muere o qué es lo que está más allá de la muerte, ¿cierto? Y quién es el que hace, pues son como parte de ese sentido, de eso que se llama, o que se entiende como filosofía Samkhya y su noción del ser. Entonces está como ese llamado. Diana levantó la mano, invito a que, por favor, diga a ver qué podemos sumar a esto en lo que estamos. Bueno, hola, buenos días para todos. Bueno, sí quería como hablar un poquito sobre ese sistema de pensamiento que es el Sankhya, que es uno de los tantos pensamientos que hay en la India, porque hay como 6, me parece, o bueno, una cantidad. Como decías, o como dijo Claudia anteriormente, pues se ve que es como un juego y es una explicación como a la pregunta que nos hemos hecho todos los seres humanos durante la existencia de
de dónde venimos, ¿no es cierto? Esa pregunta que siempre ha cautivado al ser humano y es una manera de responderla con ese pensamiento Sankhya, donde dice que hay una esencia que va a actuar en el mundo en su propia creación. Eso más o menos es lo que dice la filosofía, que es su propia creación a través de la materia y su propia vivencia, pero que así él disfrute como de este juego, o esa esencia se disfrute de este juego, no se va como a ver, la palabra no es, pero es como a contaminar de los actos o las acciones que haga, siempre va a permanecer. Entonces es la primera, pues es lo primero que encontramos desde el Sankhya, donde dice pues que nada lo va a cortar, nada lo va a mojar, y es como la enseñanza para rescatar de ahí. Si uno pues está como de acuerdo con ese sistema de pensamiento, de que somos una esencia jugando un juego, donde nos envolvemos en este juego y al terminar en este juego sumergidos completamente, se nos olvida como del lugar de donde, pues se nos olvida nuestra verdadera realidad. Pero lo valioso y como para rescatar es que así nos olvidemos al estar metidos en este juego, que los sentidos nos lleguen hacia afuera y nos vendan como tanto placer, o falso placer, la esencia va a permanecer siempre. Siempre vamos a seguir siendo esa esencia divina, pues como lo relató un poquito el Sankhya. Entonces es como eso de que así estemos sumergidos en el mundo, así sentamos las emociones, porque es una manera de sentir a través de los upadis, ¿no es cierto? A través de estos limitantes, debemos, pues son cosas que hay que vivir, hay cosas que hay que sentirlo, pues las emociones, o como decía Marta, que no te puedes enojar. Entonces ya ahí entra es como el proceso de ir tomando conciencia de, de quién es uno, de las acciones de uno. Entonces, lo que decía Marta con respecto a lo del sabio, que pues no sé, que si es que uno cuando está ya en ese camino de iluminado ya no le da rabia, ya no le da tristeza, pues si uno está de acuerdo con esa filosofía Sankhya, a medida que se va evolucionando, así actuemos en el mundo, el que está verdaderamente controlando sus sentidos y ha purificado sus cuerpos, ¿no es cierto? Ha purificado sus cuerpos, va a estar en completo equilibrio o en completa ecuanimidad, que es como la definición que encontré yo ahí ya sobre yoga. El yoga es estar ecuánime en los pares de opuestos, es estar en el mundo sabiendo o entendiendo lo que está sucediendo y no estar actuando por el resultado de mis acciones. Cuando yo estoy esperando el resultado de mis acciones, pues voy a estar pendiente, voy a estar propenso a sufrir, porque las cosas no van a ser como, o no, el resultado no va a ser como yo lo estoy esperando. En cambio, cuando yo actúo sin estar esperando el resultado de las acciones, es estar en un equilibrio, porque sé que el resultado va a venir de un karma o de unas leyes que están como organizando acá la vivencia, pero que así sea karma y pues y todas esas, el orden y como todas esas leyes universales que hay, la esencia no, pues no se va a contaminar por ese karma. ¿Sí? Es eso como lo que rescaté. Entonces, de pronto la pregunta que hace Marta, pues para mí, a medida que uno, pues de que una persona se va haciendo un sabio iluminado, que creo que nos falta mucho todavía para estar en esa ecuanimidad, que no me afecte lo que está sucediendo. Es como, sí, es como la respuesta de el que está ya encontrado la esencia de su ser, está ecuánime, no le va a afectar porque no va a estar esperando como resultados.
Entonces es ese como mi aporte. Y esa fue la definición que encontré. También es el arte de la acción correcta. Y la acción correcta es no esperar. Cuando uno actúa, no esperar el resultado. Esa fue la definición de yoga. A ver, y aquí tengo ecuanimidad en el éxito y el fracaso. Listo. Gracias, Diana. Qué juicio, Ave María, hombre. Alguien me tomó en serio mis propuestas. Estoy contenta porque estoy estudiando de verdad. Vale, gracias. Gracias. Y miren, bueno, ahí Diana como que abordó todas las tres propuestas como que les dije. Y bueno, alguien más levantó la mano. Isabel, dale, bienvenida. Y ahorita vamos a ver cómo se note más la conversación. Dale, Isa. Hola, buenos días para todos. Bueno, pues yo quería enfocar mi aporte en las definiciones de yoga, empatando pues que Diana lo mencionó. A mí me pareció tan linda esa definición, pues que el yoga, y me impactó mucho, el yoga es el arte de la acción correcta. Me pareció pues muy hermoso, o sea que quiere decir que en el mundo uno cree que hay mucha, pues uno cree que hay mucha, uno dice, ay, qué rico que más gente practicara yoga, pero es que uno lo está pensando, es que gente que venga a la clase de uno o que vengan a tales espacios, pero realmente hay mucha gente practicando yoga, hay mucha gente muy, muy buena, pues viviendo como de manera como muy amorosa. Entonces me alegró mucho eso, me alegró mucho pensar en eso. Y ahora estaba precisamente pues, pensando en mi familia, porque yo los invité a hacer yoga para los propósitos del año, empezar el año haciendo yoga. Y pues me dijeron que su religión no se los permitía. Ay, yo dije, hay que pesar, pues yo decía, en ese momento dije, ay, qué guayabo, porque es que no, esto no tiene, esto no va a perturbar, pues, como lo que ellos hacen, pero ahora, pues, en este preciso momento pensando, no, pues ellos ya están haciendo yoga, pues son personas que me parecen correctas, pues, solidarias, entonces, bueno, me alegró muchísimo eso, esta definición pues me alegra bastante. Gracias, Isa. Y pues, para salirnos de la, pues de lo cuadriculado, pues de los salones de práctica nomás. Y tengo Bien. otras preguntitas, pero ahorita pues la hago, gracias. No, tírala ya, aproveche ya. Que ahorita todos Aprovecho ya, bueno, pues, ¿cómo no? O sea, pues yo siento que todo habla de la ecuanimidad, pues porque varias de las características del sabio, pues podríamos decir que son ecuanimidad, también otra definición de yoga era ecuanimidad mental, pero entonces, ay, es que yo, ay, pues me parece un poco difícil llevar a la práctica, pero por el otro lado veo que como que la otra cara de la moneda de la ecuanimidad, o que puede uno tender a caer en palabritas que definí como indiferencia y desinterés, que tal vez cuando piensan que uno es ecuánime, a veces puede parecer desinteresado o indiferente y que no tiene uno como gustos. Pues, eso es una inquietud que tengo. Y bueno, voy a empezar a preguntar todo. Quería preguntar si el versículo, no sé cómo se dirá, el 22 está hablando de la reencarnación. Pues quería preguntar si ahí es donde se justifica pues, el tema de la reencarnación. Y el 40 es como liberarse de esa reencarnación. Es como lo que unía ahí, no sé si realmente los dos tengan relación, el 22 y el 40. La sabiduría del ser, lo que hay que hacer es silenciar todo ese ruido de la mente, silenciarlo. Comienza con apartar los objetos de los sentidos, ¿cierto? Como que los objetos se separan de los sentidos y cuando eso sucede, se rompe ese patrón de avidez y de aversión por los objetos. Y cuando eso sucede, cuando se rompe ese patrón, que es como el patrón ordinario que tenemos de comportamiento de avidez y de aversión por las cosas, ¿cierto? Como que, ¿cierto? O este sabor me fascina y este otro sabor no puedo.
y le digo una palabrota a no sé quién, le pego a no sé quién, insulto a no sé quién o ignoro a no sé quién, y eso va a hacer que esa persona recibió otro impulso de rabia y se convierte en otro proceso de reacción. Y eso termina siendo, no sé si ustedes sepan cómo funciona la energía nuclear, pero es básicamente eso, es como cogen un átomo y lo desestabilizan y ese átomo que desestabilizan lo irradian hacia otro átomo, entonces ese átomo, ese electrón que llega y llega pues al nuevo átomo, saca otro electrón de la órbita para ocupar su lugar. Y ese que salió saca otro, y ese que salió saca otro, y entre tantos y tantos electrones que salen y terminan desestabilizando, pues digamos que todo ese componente, se produce un montón de energía que puede ser una gran explosión. Y es lo mismo que pasa, ese electrón que se sale de ahí y va a desestabilizar un átomo es lo mismo que sucede con nuestros contenidos internos. Cuando tenemos una rabiecita y se la estallamos a alguien, ese se le estalla a alguien, ese se le estalla al hijo, ese se le estalla al nieto, y así se va yendo una cadena de rabia, pues terminamos siendo una sociedad que es básicamente una bomba nuclear, porque explotamos ante todo y nos desquitamos con todo. Y acá lo que propone es, claro, el yogi pues no es el que reacciona, es el que sabe, digamos que, diferenciar la reacción de la acción y logra actuar. Y puede que la situación esté explotando, puede que todo esté explotando alrededor, pero él no va a explotar, ¿cierto? Se conoce lo suficiente como para entender, mira, si esto me mueve y me produce como una cosita, pues sabe qué es esa cosita que siente y sabe el efecto que tiene esa cosita que siente si la dice y si la explota en el momento que no es el daño que puede hacer. Y eso, pues, es como un sentido mucho más práctico porque nos convoca siempre a la acción, ¿cierto? A estar pendientes de la acción, a ser cuidadosos de nuestras acciones. Y cuando somos como que cuidadosos de nuestras acciones, más allá de ese ruido mental que siempre nos acompaña, ¿cierto? Porque, claro, de nuestra identificación es que creemos que podemos ser dañados, ¿cierto? Nosotros creemos que, como estamos tan identificados con la idea que tenemos de nosotros mismos, creemos que porque alguien nos insulte, nos está haciendo daño. ¿Cierto? Creemos que porque alguien nos ignore, nos está haciendo daño. Entonces, cuando nos creemos eso y no lo hemos creído 10 años, 15 años, 50 años, 80 años, alguien nos insulta y de tanto creerlo, pues nos termina haciendo daño. Nos terminamos tragando eso y nos sentimos heridos. Entonces, ¿qué es lo que hace el yogi? Se conoce tanto a sí mismo, sabe, mira, esa idea que yo tengo de mí mismo, pues no es lo que soy, no es todo lo que soy. El ser no es esta identificación que tengo con mis miedos o con tal o cual personaje. Cuando se logra hacer desde allí, como que uno ya se da cuenta de que por más que el otro me insulte, pues en el fondo no me puede hacer nada, ¿cierto? Por más que el otro me pegue, por más que el otro me haga lo que sea, no me puede hacer nada, por más que el otro me encarcele, no me puede hacer nada. Y cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta de que así me encarcele, el que está en la cárcel es otro, porque cree que, pues, que su poder le permite encarcelar a los demás. Y él está en esa cárcel, está en la cárcel de que él se cree más poderoso. Y ese ejercicio de conocerse lo suficiente a sí mismo para saber de dónde viene el impulso de reaccionar y no reaccionar, y entender al otro para saber de dónde viene su nivel de sufrimiento de quererse imponer sobre los demás, es lo que lleva al yogi a hacer la acción distinta, ¿cierto? A romper ese patrón reactivo que se pueda presentar. Bien, Cara levantó la mano, por favor. Gracias por... Sí, es que, pues gracias por darme la voz ahí por encima de otras personas que estaban, pero es porque quisieras hablar sobre lo que estás hablando y es porque a mí, pues como que eso que estás expresando, yo siento que ya por lo menos desde la mente lo tengo muy, muy claro, ¿cierto? O sea, que las otras personas no me dañan y que cuando me siento de alguna forma lastimada no tiene nada que ver con ellos, sino que tiene que ver conmigo. Pero sí me pasa, o sea, sí me cuestiona al revés, porque hay veces como que siento que yo tiro bombas nucleares, que no me di cuenta que era una bomba nuclear, porque pues claro, digamos que las percepciones son diferentes y a veces la otra persona está tan herida que algunas cosas que a lo mejor, pues como que no sé, como que como ya, digamos que con la práctica
por lo menos yo las siento tan integradas, entonces como que a veces las normalizo y cuando ya voy a expresarlo a la otra persona, pues para la otra persona todavía que está muy herida es como la bomba nuclear. Entonces, como que eso me ha pasado, entonces, pues en el ejercicio de liberarme de la culpa, lo que hago es como, bueno, pues yo solo soy un instrumento y esto le correspondía a esta persona y yo me libero de eso. Pero entonces también entro ahí como en esa dualidad de un poco lo que decía Isa ahorita, o sea, que tanto somos responsables, no sé, como de lo que hacemos, no sé, como de lo que hacemos y no en este mundo de entendernos como yogis. Bueno, siento que se vienen ahí como muchas dualidad, pues como sí, contradicciones como siempre en este mundo, en estas enseñanzas yogis. Y otra cosa que puse ahí en el chat es que yo tengo como una confusión porque yo entiendo, o sea, esa idea de que no reacciones sino que acciones me parece pues como muy práctica, pero siento que en otras cosas, pues en otros momentos hemos hablado y hemos estudiado que nosotros no actuamos. Yo tengo como una confusión con eso, a ver si me aclaras también esa parte. Gracias. Gracias, Ome, Care. Ya tengo como muchas cosas en el tintero que no me acuerdo. Pero bueno, volviendo al punto con eso, está hablando como del nivel de autoconocimiento, ¿cierto? Lo que mencionaba Carol en su ejemplo. Se conoce tanto que sabe que lo que el otro le hace no le afecta. Listo, ese es un buen nivel y es un buen primer nivel, por decirlo así. Pero pues eso debe estar acompañado del conocer tanto a los demás para saber qué les afecta. Porque si no, pasa siendo como lo dijo Carol, es muy bonito, ¿cierto? Como, no, pues le tenía que pasar, ¿cierto? Pues yo le tenía que decir eso, pues allá esa persona es la que tiene que aprender. Y eso pues termina siendo como una enseñanza o una aplicación de esas enseñanzas como muy faltas de amor, muy faltas de compasión por los demás. Es como pues es cuando uno termina como que preso de ideologías, digamos, en yoga que está al principio como de la veracidad, ¿cierto? De que, no, hay que decir la verdad. Ay, la verdad es que vos sos un hijo de tantas. Y ya, claro, no, les lo tenía que decir, usted lo tenía que escuchar, tenía que removerse seguramente y mucha gente se comporta de esa forma. Y hay cosas, digamos, que necesitan ciertos filtros, ¿cierto? Ciertos filtros sobre cómo se dicen, sobre cómo se mencionan, sobre cómo se expresan. Y cuando uno conoce los dolores o las heridas del otro, o cuando uno se da la posibilidad de acercarse al otro para conocer sus dolores y sus heridas, pues puede más abiertamente dedicarse a actuar hacia ellos, ¿cierto? Y no simplemente dedicarse como a descargar el contenido interno. Porque claro, uno puede como que normalizar ciertas cosas, como lo decías, pero cuando uno se da cuenta de lo que puede conocer del otro y el potencial daño que le puede hacer eso, uno aprende a ser muy dulce con sus palabras. Y cuando uno puede ser más dulce con las palabras, un amigo antropólogo decía eso como mire, en los acuerdos que hacíamos en actividades, en talleres, con grupos de gente, visitando como áreas rurales y todo, y él decía, mire, vamos a hacer un acuerdo y es que todas las palabras que digamos acá van a ser dulces, porque si nos las tenemos que tragar, pues es mejor que sean dulces, porque no nos traguemos cosas muy amargas, o muy picantes, o muy dolorosas. Listo, entonces va hacia ello, ¿cierto? A veces como que cuando la espiritualidad se convierte en veracidad por veracidad, ¿cierto? No es que a usted le toca, es que asuma sus cosas, pues termina siendo algo muy seco, ¿cierto? Y termina siendo algo peligrosamente filoso. Y en ese sentido, como que juega, es muy bonito ver como el papel de los sabios o de los maestros, que de verdad son maestros, como que, sí, claro, ellos pueden revelar una cosa así bien profunda, pero entonces para no molestar a nadie, le ponen un chiste, ¿cierto? O le ponen un cuento. Y de esa forma, claro, como que la otra persona no se siente tan herida. Y cuando se siente herida o cuando le remueven las heridas, pues se demora a veces más en cicatrizar. Algunas heridas pues hay que refregarlas para que cicatricen mejor, pero la mayoría de las veces cuando uno le remueve una herida, pues se toma más tiempo en volverse a cerrar. Pero eso pues es como lo que pasa para no caer en en ese argumento, en esa falacia argumental de decir, no, es lo que le tenía que tocar y hagamos lo que tengamos que hacer y destruyamos a quien tengamos que destruir, pues porque ese es nuestro deber y todo el rollo.
Eso por un lado. Y por el otro, lo de la acción y ya lo de la no acción, claro, eso es que eso le pasa porque ustedes vienen de otros grupos de estudio. Pero luego es como el siguiente, ¿cierto? Como que en el paso, en este aspecto, ¿cómo vivimos usualmente? Vivimos, digamos, comportándonos de acuerdo a las circunstancias. Y usualmente no lo hacemos de forma muy consciente. Pues cuando nos comportamos de acuerdo a las circunstancias y no tomamos conciencia de ello, simplemente reaccionamos. Ahora, cuando nos comportamos de acuerdo a las circunstancias y como que lo pasamos por cierto filtro, y digamos, reflexionamos sobre eso, pues ahí ya empezamos a no reaccionar, ¿cierto? A no comportarnos bajo la inercia de como siempre nos hemos comportado antes y comenzamos a actuar. Pero, pues parte del sentido de esto, como que un siguiente nivel o yo qué sé, una siguiente etapa en ese proceso es aprender a dejar de actuar, ¿cierto? Pero para poder aprender a dejar de actuar hay que empezar a actuar. Para uno aprender a soltar el miedo, pues tiene que conocerlo, identificarlo y definirlo claramente, y si no, no lo puede soltar. Y acá, pues en lo que se está enseñando es, bueno, vamos a aprender a actuar, entonces identifiquemos, soltemos la reacción. La reacción es cuando me dejo perturbar por los pares de opuestos. Cuando identifico la reacción, puedo soltarla y ya dejo de reaccionar. Lo mismo pasa acá. Estamos hablando de la acción, es la primera definición, el primer acercamiento que tenemos de yoga. Yoga es aprender a actuar. Pues listo, definimos la acción y va a llegar un momento donde aprendemos a soltar la acción y ya dejamos de ser definidos por nuestra intencionalidad o nuestra expectativa de la acción. Y hacia allá es hacia pues, donde termina este capítulo, de hecho termina hacia allá. Como que uno podría pensar que claro, no es que están invitando a la acción, es que yoga es la acción correcta, es que la acción yógica. Pero la forma de definir la acción yógica es aquella acción que no está pendiente de los frutos. Aquella acción que no está a la espera de ningún tipo de resultado. Y esa es la verdadera acción en la cual no se actúa, en la cual no se pretende, en la cual nos liberamos de la carga del querer que sea de alguna forma específica. Y esa es la acción que no es acción. Es cercano, se ha dicho también, es cercano al principio taoísta del Wu Wei, ¿cierto? De la acción sin acción, de la acción más allá de toda voluntad o más allá de todo esfuerzo. Pero para poder llegar a la acción sin esfuerzo, pues hay que conocer qué es el esfuerzo para poder soltarlo, porque si no terminamos siendo controlados o terminamos siendo víctimas de ese esfuerzo por sus mecánicas normales de comportamiento. Entonces eso es en función de la acción, hacia la acción sin acción, esperando como que eso nos pueda enredar un poco más la vida para que luego podamos vivir desde ahí, quizá. Eso por un lado. Con respecto a lo que mencionabais ahorita, que dejó varias cosas ahí arriba, estaba por un lado lo de la indolencia, ¿cierto? Lo de la indiferencia. Y es parte de lo que les quería como proponer hoy o decir ahorita, y era, hagamos de cuenta que vivimos en un país donde matan mucha gente indiscriminadamente. Si no hacemos nada, ¿somos indolentes o somos ecuánimes? No sé, o sea, estas cosas, claro, es un caso hipotético, es otro país seguramente ese, pero claro, ¿cómo darle un sentido a la ecuanimidad? ¿Cómo darle un sentido a la ecuanimidad cuando desde pequeños siempre nos han invitado a aspirar a muchas cosas? Nos han invitado a pretender, nos han inculcado, pues y acá, pues lo digo, pues digamos que por esta región en donde nací, pues nos han inculcado cómo tumbar a los otros, nos han inculcado cómo siempre ganar, nos han inculcado cómo ser más avivatos que los otros. Y en ese sentido, como que podría entenderse que el paisa paisa, pues sería la antítesis del yogi, ¿cierto? Porque el paisa siempre está esperando algo, siempre está pretendiendo algo, siempre está queriendo imponer su voluntad sobre los otros. Mientras que una forma de entender o de darle sentido como estas definiciones del yoga es
pues es no pretender controlar nada ni nadie, ¿cierto? Es no dejarse perturbar por nada ni nadie. Y eso, pues de darle como un sentido a la ecuanimidad, sería pues, como una reflexión que les quiero tirar ahí. O sea, ¿qué tanto es indolencia? Porque a veces caemos en eso y a veces la espiritualidad puede irse hacia eso. Como que ya no me importa nada el mundo, ¿sí? Ya no me importa nada la gente. Y pasa, y lo mismo que, digamos, que veíamos ahorita con el caso que planteaba Carlos, termina siendo como otra falacia argumental, ¿cierto? Como que el yogi pues, le dice a todo el mundo lo que le tiene que decir porque todos tienen que evolucionar y a la porra, pues así tenía que ser, el universo hace a través de mí. Y el yogi termina siendo indolente, ¿cierto? Termina como, no, pues los que se mueren, pues es porque tenían que morir también, pues así es la vida. O pues estamos sufriendo, pues porque así tenía que ser, pero uno no pudiera hacer nada para eso. Eso es más grande que uno, entonces no podemos hacer nada para aliviar el sufrimiento de las otras personas, no sé. Hay cosas para que quiero que reflexionemos o pensemos. Sandra quiere compartir algo, por favor. No me dejen hablar solo. Sí, eso que estás hablando, Esteban, de la ecuanimidad y de la indolencia me cuestionó mucho en el capítulo anterior, porque, bueno, la historia me parece pues como muy bella, como un poquito poética, y Arjuna le decía a Krishna en cierto momento, es que mis enemigos están turbados por la codicia. Entonces, pues es como parte, pensaría yo, de eso que a lo que el yoga nos invita, como a ponernos en los zapatos del otro. Pues como que él los está viendo desde un punto de vista de que, bueno, pueden estar equivocados en este momento, pero además decía también como, bueno, pero es que a usted le toca luchar por la injusticia, pero entonces yo también decía, bueno, pero la injusticia a los ojos de quién. Entonces, bueno, yo me respondía, es que, por ejemplo, lo que tú dices, cuando hay muertes de personas pues inocentes, por ejemplo, lo que sucede aquí, o sea, la realidad que vivimos, eso es injusticia, pero entonces si yo entro en una lucha, en una guerra a matar los que están generando esa injusticia, pues los estoy atacando con las mismas armas que ellos proponen. Entonces, no sé si me estaba empeliculando mucho pues con la historia, pero yo decía, pues sí, yo o sea, estoy de acuerdo con Arjuna, me siento como muy en su lugar, porque sí es angustiante como bueno, y eso es entrar pues como demasiado en la historia, pero esa invitación a la guerra que justifica tanto Krishna, pues es como cuestionante también por lo que tú estás diciendo, o sea, hasta qué punto es indolencia también, o hasta qué punto es entrar a una acción que no es propia de un yogi, no sé, pues como que entrando en la historia así, o sea, sin mirarla desde un punto de vista de afuera, desde un punto de vista filosófico de la lucha con las emociones, con la mente y todo eso, pues entra como en cierta contradicción, no sé, me parece. Genial, gracias Sandra. Miren que eso, hay muchos niveles de aplicación de esto, ¿cierto? Y uno se puede quedar, bueno, hay que luchar acá, claro, esto puede ser, o sea, la Bhagavad Gita puede ser, yo qué sé, la Biblia de una guerrilla espiritual, si se viera de esa forma. Podría ser el argumento de que hay que luchar para salvar al mundo de la codicia y no sé, ahí va en donde caemos en tantas interpretaciones que se vuelven ideologías y terminamos presos de ideologías, esclavos de ellas y atados a la letra muerta. Y bueno, pasa y ha pasado y seguro seguirá pasando, pero bueno, Cristina iba a decir algo. Ahora el micrófono, por favor. Cris levantó la mano, fue un error, Sí, ¿verdad? sí. Sí, tengo que apagar es porque Nico se levantó, qué pena. No, a mí este tema, cuando Isabel habló sobre
la ecuanimidad, como de pronto caer en eso de indiferencia. A mí me raya mucho, mucho, mucho ese tema desde que empecé como en este camino, en estos procesos. Y pues es que yo siempre reacciono, ay, perdón, yo siempre reacciono mucho y digo que reacciono. A mí ese tema de la muerte de líderes, pues como, no sé, bueno, como las injusticias, bueno, como todo eso me raya mucho. Y en algún momento en este proceso escuché o interpreté que es que nosotros, que cada quien está en su proceso, a cada quien le toca vivir cada cosa. Entonces siempre soy preguntándome que, bueno, yo de qué manera puedo ayudar, pues a que la vida del otro sea mejor o que tenga como condiciones menos favorables, digamos. Pero entonces cuando escuché ese concepto o esa cosa de que es que cada quien vive su proceso, que a cada quien le toca, entonces me rayaba mucho como que, no, sí, es que a ese le tocó ser así, le tocó vivir allá, bueno. Como que deja así, pero a mí eso me raya mucho, como que, no, yo digo, yo debo, o podría ayudar en algo para que ese otro ser humano o ese otro ser de alguna manera, pues no sé si viva mejor o no sé, o sea, para mí siempre ha sido como eso. En algún momento también nos dijiste, no, pues como eso de creernos los salvadores del mundo, pues tampoco, pues porque... Entonces para mí eso es como siempre esa dualidad, como bueno, ¿cómo puedo ayudar pero sin creerme la salvadora de todo el mundo? Y entonces siempre busco esa frase que nos decías y en cada cosa digo, ¿qué me diría Esteban? ¿Desde dónde viene mi impulso? ¿O desde dónde viene ese deseo de ayudar? ¿O desde dónde viene, cierto? Entonces trato siempre como de responderme eso, ¿desde dónde viene? Y ahí me devuelvo como, bueno, ¿quiero mostrarme como una salvadora o de verdad quiero que esa persona esté mejor? Pues como eso me ha ayudado mucho como en el proceso. ¿Desde dónde? Entonces es como ese autoconocimiento también, esa observación. En cierta etapa de mi vida sé que venía desde otras cosas, de querer que me vieran de alguna manera o de querer mostrar ciertas cosas. Y yo digo que con el camino no es que uno como yogi o no sé, no me considero pues como la iluminada, pues, pero sí me considero una buscadora. Entonces creo que en el camino he aprendido eso, como que ya de pronto esa acción ya viene desde otro lugar, desde otro, como de algo más tranquilo y más decantado, diría yo. Entonces trato siempre de hacerme esa pregunta. Siempre se me vienen muchas preguntas y yo le voy a preguntar a Esteban, no, pero es que me va a decir, ¿desde dónde viene? Entonces trato como de ir así, como bueno, siempre hay dualidades y por ejemplo cuando hay cosas injustas que uno ve mucho en este país, diría siempre como que, ¿será que publico esto o no publico esto? Como que estoy colaborando a que se vuelva más caótico esta vaina o no. Y a mí eso me raya mucho, como que fue madre, no reaccionar ante esas cosas. Entonces para mí eso sí es como esa, como que, como en ese, como esa, como no digo contradicción, sino como esa, ay, no sé cómo decirlo. Me pone como en la balanza, como si lo publico, ¿qué voy a generar? ¿O por qué lo quiero publicar? ¿Sí me entendés? Pues como, no, es que yo quiero que esto no vuelva a pasar o que la gente se dé cuenta de esto. Entonces trato siempre de ir hacia atrás, desde dónde viene este impulso de hacer esto y sentir que lo estoy haciendo como desde mis principios o como, entonces eso me deja tranquila, pues como que lo estoy haciendo como desde, pues no sé, desde algo que yo quiero, desde algo genuino, no sé si me hago entender.
Entonces, pues sí, pues lo que a mí me ha ayudado mucho en este camino es preguntarme, ¿desde dónde viene esto que quiero hacer? Pararme antes de hacerlo y preguntarme, ¿desde dónde viene esto? Y eso me ha ayudado como a que mi acción no sea tan reactiva, sino más desde esa acción ecuánime, diría yo. Gracias, Cris. Bueno, es una pregunta muy interesante para hacerse siempre. Erika y luego Diana, levantaron la mano. Hola, buenos días. Frente a lo que están hablando, personalmente me pasa mucho, ha disminuido, que me afecta mucho, por ejemplo, las cosas del medio ambiente, la contaminación, ver que una especie animal se está extinguiendo, cosas así, me afectaban bastante. Después de que he estado leyendo el Bhagavad Gita y dice, el primer día hablamos con Esteban, no recuerdo cómo fue que pasó, que dijimos que no sé, como que había una guerra social, entonces íbamos a protestar y tumbábamos cosas, o sea, ¿cómo vas a pedir algo con otra acción que pues no debería ser así? Y aquí pues leyendo todo esto que dice de la acción desinteresada, pues dije, en vez de pelear contra, por ejemplo, la tala de árboles, siembro un árbol. Lo siembro, pero sin esperar, sin apegarme a ese resultado de que va a crecer allí. De pronto viene alguien y lo corta a la semana, por ejemplo. Pero yo me sentí bien de haberlo sembrado. Y siento que aporté un granito de arena y ya está. El desapego a la acción, o sea, y también como plantear una solución. Em, Todo eso en cuanto a... Y lo de por ejemplo, de las respuestas que estábamos hablando me pareció muy interesante de, no, es que le tenía que escuchar eso a esa persona y ya está. Eh, Como que hay que recordar eso de ahimsa, ¿no? De la causa del sufrimiento, o sea, no causar sufrimiento. Y observar desde, como decía la persona que habló anterior, no lo siento, no sé tu nombre, desde dónde viene. Si lo estoy diciendo simplemente por responder algo que tengo adentro, si viene desde el ego, o si definitivamente viene desde la sabiduría y lo logro transmitir con amor, ¿no? Porque la idea es que sea algo, espérame que aquí acabo de ver la palabra, algo elevador para los dos, tanto para la persona que lo recibe como para la persona que lo da. Una cualidad sádvica, un momento elevador. Y bueno, yo no estuve el lunes anterior, y hablaron de cosas muy, muy chéveres. Por ejemplo, que Arjuna estaba allí muy, pues con su desaliento y que Krishna como que lo sacudía y le decía, esto no es digno de ti y todo eso. Pero miren, por ejemplo, cómo le habla a él. A pesar de que le está diciendo cosas fuertes, se lo dice con mucho amor, mucho amor. Y también pienso que esas expresiones son porque digamos Arjuna, que sabemos que se refiere ahí al tercer centro, su cualidad es la actividad, esa determinación, ese autocontrol. Entonces, él está recordando lo que es su esencia. No porque, digamos, se lo diga para que actúes de ego, no, es que usted no puede ser así, sino te está recordando tu esencia. Eh, y ya, yo creo que eso es lo que puedo decir por ahora. Muchas Gracias. gracias. Y la actividad y la acción correcta del yoga, sí. Se me acaba de ocurrir algo que también dijo, creo que fue Cristina, que dijo que como ese estereotipo del yogi, ese estereotipo de cómo debe ser y cómo sé si lo estoy haciendo bien, porque yo pienso que uno lo siente. Si es algo que me eleva, algo que me eleva desde la humildad, es algo que estoy haciendo bien.
eh, y naturalmente nace, por ejemplo, la acción correcta nace. En mi caso, hasta ahora dejé la carne y fue así como tan radical que un día dije no más y no siento deseo de consumirla ni nada, pero no me siento mal, me siento bien, me siento mejor que, o sea, como nunca me había sentido respecto a eso. Y son cosas que van naciendo a medida que como que se va ampliando esa conciencia que la llevas hasta, por ejemplo, en tu vestir, en de dónde proviene esa prenda, ¿por qué compro esto? Porque me parece bonito y está a la moda o lo necesito, también de dónde proviene esa prenda, ha causado mucho impacto negativo el que yo tenga esta prenda. Entonces, como que todo eso se va reflejando en la vida y tú dices, esto me está ampliando, me está ampliando mi perspectiva y los actos que hago son basados en el amor. Ya, es cierto. Nah. Miren que hay muchas formas prácticas de resolver esto, ¿cierto? Como que y es parte de la indicación, no atarnos a los conceptos, ¿cierto? Los conceptos son como barcos que le ayudan a uno a cruzar a la otra orilla, pero cuando uno está al otro lado ya es inútil uno coger el barco y cargarlo del resto al otro lado del río. Y eso pasa con los conceptos, como que nos sirven en algún momento, pero luego los cargamos y nos volvemos esclavos de ellos. Pero cuando abandonamos los conceptos y simplemente vivimos, ¿cierto? Es distinto, bien distinto. Así que es eso, ¿cómo interpretamos esto? Ah, no, la acción correcta, ah, no, la acción correcta es hacer lo que diga el maestro, lo que dice el texto, ah, no, tengo que ser ecuánime, tengo que ser perfecto, tengo que abandonar los apegos. Claro, pero eso pues en ideas y como decían, pues con la mente se entiende y uno se lo puede repetir, ¿no? Soy una persona desapegada, soy sumamente desapegada, soy muy desapegada, soy muy desapegada. Pero pues, ¿cómo vivirlo? Digamos, ahí Erika, si hay una reflexión, o sea, son los pequeños actos los que dan cuenta de eso. Son las pequeñas situaciones las que dan cuenta de eso. Quedan poquitos minutos, Diana va a decir algo y creo que hay unas preguntas por ahí en el chat. Dale, Diana, por favor. Bueno, retomando al ejemplo que colocaste pues de todo lo que sucede, como de Un la país hipotético. injusticia. Un país. Exacto. Bueno, eso ahí ya lo lleva a uno, pues lo lleva a uno a pensar cuando uno entra como en todo este camino y en todo este conocimiento. Sí, uno se coge todo muy a pecho y todo lo que va recibiendo como información, uno dice, lo tengo que hacerlo así, y hablando como desde el servicio, que Shivananda pues enfoca toda su enseñanza es a partir del servicio. Yo pensaba que sí, yo tenía que como que salvar el mundo, y más en el lugar donde, pues, donde vivo, que vivo con el mundo, pues sí, ya no se tiene esa violencia, pues no, está controlada por los que manejan las plazas, los expendidos de droga, pero me ha tocado vivirlo, ¿no es cierto? De ver cómo las personas, los jóvenes mueren, de cómo, pues, todo ese proceso. Y yo decía, yo tengo que hacer algo, pero también en ese tengo que hacer algo, toda esa enseñanza lo lleva a uno también como a sentirse que uno se vuelve como egoísta y se mete como en su propia burbuja. Cuando uno pues comprende o entiende lo que le van enseñando de que es un plano dual donde todos vienen a cumplir su proceso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo mejor que yo puedo aportar en este plano dual? Cuando la oscuridad se hizo para que se pueda ver la luz, el mal está para glorificar el bien. Entonces está como para uno poderlo entender y comprender mejor. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer en este mundo que de todas maneras así llegue Krishna o llegue Jesús de nuevo o un maestro iluminado, va a estar el mismo plano dual? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer mejor? Y también desde esas enseñanzas
en este caminar, hay algo que nos recalcaban o nos decían mucho, y es que lo que mejor podemos aportar es como esa práctica espiritual, independiente de si es yoga, si es una tradición religiosa, es como tú irradiar ese granito de luz o ese poquito de luz hacia tu alrededor. Entonces ya pensaba yo, cuando pusiste ese ejemplo en el Sutra de Patanjali, alrededor de alguien que está en paz se acaban los conflictos, y por eso lo llevé como a lo de la burbuja. Uno empieza como a trabajar en uno y a meterse en uno y en generar una burbuja a su alrededor, y no quiere decir que uno se vuelva indolente, que no le afecta lo que está sucediendo afuera, sino que de pronto entiende que lo mejor que puede hacer es practicar y compartir con los que quieran compartir y transmitirle a los que estén dispuestos a recibir la información. Para terminar, un ejemplo. En estos días salí a la tienda por la noche y vi una niña como de 12 años con su hermanito vendiéndole bombombones a los chicos de la esquina, a los jíbaros. Y yo qué deducí de esa niña. Está en 2 años o 3 años, va a estar acaparada, prostituyéndose, y el niño va a estar parado gritando: viene el lobo, o viene el pues cuidándolos de la policía, porque es en lo que uno se vive, pero en lo que uno vive. Y así lo deduje, porque me ha tocado vivenciarlo ya en 47 años que tengo, es en lo que he vivido. Y todo sigue igual, nada cambia. Pues, ¿y qué puedo hacer yo? Pensé hacer clases de yoga en el barrio, pues lo hice, no hay respuesta, ¿no es cierto? Uno piensa como en actuar, en hacer, no, hay que seguir, ¿no es cierto? Y entender que todos tienen un proceso y un caminar, de que pues ojalá tuviera uno la varita mágica para tocarlos a todos y decirles: esa no es la manera, pero también, ¿quién dice que esa no es la manera? De pronto es la manera de cada uno. Entonces es eso, que de pronto este camino se lo lleva a uno a ser un poquito egoísta, o se siente uno de pronto egoísta cuando se encierra en su burbuja, pero no es que se vuelva indolente, sino que entiende uno que es el plano en donde estamos, y de pronto en esa burbuja, pues bueno, estamos en el cielo, y fuera de la burbuja estamos en el infierno. Eso era como lo que quería aportar. Vale, gracias, Diana. Hay un comentario, creo que sí merece respuesta, y es en función de cuál es el límite de mi acción y la acción del otro. Sé que esta tarde, cómo integrar la acción en armonía. Y la respuesta que siempre me gusta dar a, creo que algo como eso, entre el uno y el otro, es el aprender a despojarse, ¿cierto? Cuando uno se despoja de la idea de sí mismo, cuando el otro se despoja de la idea de sí mismo, pues ya no hay ningún conflicto de acción entre sí mismo y el otro, ¿cierto? Y ese ejercicio de despojarse de la idea de sí mismo, pues es lo que decíamos ahorita, es conocerme lo suficiente para saber desde dónde vienen las cosas, desde dónde viene mi impulso, desde dónde viene mi acción, desde dónde viene mi reacción. Y eso hace que haya mucha más armonía en esa forma de comportarme con el otro y hacia el otro. Para cerrar, quisiera pues comentar una reflexión cortica a ustedes que me parecen muy valientes, hombre, que ya pasó la hora y todavía siguen. Y está en función es algo digamos, budista en el otro sentido, y es el sentido del Arhat y el sentido del Bodhisattva, ¿cierto? El Arhat es como la persona perfecta, ¿cierto? El que llega a la perfección. Y digamos que parte del camino budista, en primera instancia, tenía como ideal desarrollar esa perfección. Pero pasa algo muy bonito en su historia y en sus reflexiones, que bastantes años después alguien llega y dice: venga, pero ningún sentido tiene alcanzar la perfección como ser humano si el resto de los seres están sufriendo. Y ahí es donde nace ya no la aspiración, no el propósito de desarrollar el sentido del Arhat, del ser perfecto, sino el sentido del Bodhisattva, que está al servicio de los demás.
Claro, el bodhisattva no es el que es perfecto, sino que está perfeccionándose constantemente en el acto de servir a los demás, estar ahí disponible para los demás. Y eso puede darnos una luz sobre cómo aplicar esto, ¿cierto? Cómo darle sentido a estas palabras, cómo no ser indolente, ¿cierto? Pero mantenerse ecuánime, cómo recordar servir, cómo recordar cumplir nuestro propósito sin perder de vista pues el mundo en el que estamos, ¿cierto? Y historias, pues ahí habrán muchas, pero bueno, quisiéramos como dejar aquí estas ideas y reflexiones que han suscitado. Muchas gracias por compartir esto. Ha sido bien interesante escucharles a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz semana. Chao. Chao, gracias. Gracias.